Hola, hola, ¿cómo están mis chicas? Espero que estén súper bien. Siento que no nos hemos visto en varios días, no les he dado un update de mis lecturas y de hecho ni siquiera tengo aquí mis lecturas, pero quería tomarme este tiempito para contarles cómo voy con estas lecturas que, wow. Bueno, ya les conté sobre La Villa de las Telas, ya terminé también Como agua para chocolate y estaba leyendo el libro de cuentos de Carlos Ruiz Zafón. Yo, como les comentaba, tenía un poco de miedo de leer este libro, porque por un lado, Carlos Ruiz Zafón es mi escritor favorito hombre y me encantaban sus libros. O sea, amo la tetralogía de los libros olvidados, del cementerio de los libros olvidados. Es mi tetralogía favorita. De hecho, el primero, La sombra del viento y El juego del ángel, son mis libros favoritos de toda la vida. Me calaron muchísimo. Estos libros los leí en la pandemia y siento que fue lo que me ayudó a pasar por toda esa situación cuando estaba más fuerte la pandemia del 2020. Leí toda la tetralogía, recuerdo que tenía el primero y el segundo, los demás los pedí a una librería en mi ciudad, me los fueron a llevar allá cuando todavía estaba todo cerrado, ni siquiera se abría la librería, pero contacté con ellos y bueno. La cuestión es que leí toda la saga y me quedé enamorada. Siento que nadie escribe y nadie escribirá como Carlos Ruiz Zafón, porque era único. Lamentablemente lo perdimos también en esa época pandémica. Fue muy triste, muy joven, con un cáncer. Y me dio demasiada pena porque dije, quedan pocos libros para leer a este genio de la literatura. Tengo Marina y tengo la saga juvenil pendientes, pero no quería leerlas porque sentía que no quería que se acabe. Cuando salieron este nuevo libro, yo dije, bueno, lo voy a leer, obviamente quiero tener todos los libros de Carlos Ruiz Zafón, pero al darme cuenta que eran cuentos, que eran relatos, fue como una decepción para mí porque les prometo que he tratado de leer un montón de relatos y de libros de cuentos y no me gustan para nada, o sea, no los disfruto para nada. Siento que yo soy más de las historias largas, yo necesito un libro, una historia larga que pueda convivir mucho tiempo con los personajes, que pueda sentirme como identificada con los personajes, de estar en la historia, meterme, sumergirme en la historia por bastante tiempo. Por eso las sagas para mí es lo mejor, porque siento profundamente estar ahí dentro, siento que soy parte del libro. Pero los cuentos son tan cortos que no me calan los personajes, no me quedo con los personajes, siento que no conecto y generalmente, o no sé si soy yo, no sé si he leído como que muchas historias de James Joyce y así, pero otra cosa que no me gusta mucho es que son muy trágicos o que a veces te quedas como que no hay cierre, son finales abiertos y te quedas como que sin entender muy bien qué pasó en ese cuento y luego sale otro cuento de otra cosa diferente, con otros personajes que no tienen nada que ver y como que te pierdes un poco y eso no me gusta. Empiezas recién a entender qué está sucediendo y cuando ya entiendes qué está sucediendo, cuando recién empieza la historia, como que se acaba otra vez y empieza otro cuento. Entonces, no he sido de cuentos, no me gustan, pero volver a leer a Carlos Ruiz Zafón me dejó completamente extasiada, enamorada. No pensé que me iban a gustar tanto como me están gustando. O sea, todavía no termino, pero es que es una joya. Y me doy cuenta que no son en sí los cuentos, que también son buenos, sí, pero es la manera de escribir de Carlos Ruiz Zafón. O sea, el volver a sentir esa manera de escribir, el volver a sentir esa ambientación gótica tan perfecta que la hace, esa Barcelona, eso es algo que no puedo explicar, o sea, no puedo decir cómo me siento al volver a tener ese mismo sentimiento, al volver a toparme con personajes de la saga, de mi saga favorita, en especial del Juego del Ángel, porque ese creo que fue mi libro favorito. O sea, La sombra del viento amé, pero El juego del ángel a mí me súper encantó. David Martín fue mi crush. Nunca he leído algo parecido. O sea, es una obra maestra, maestra. Y siento que hemos conocido un poco más a estos personajes, porque, a ver,
De las historias que he leído, las que más me han llamado la atención. Bueno, vamos conociendo la historia de nacimiento de David Martín, que es un escritor maldito, por así decirlo, porque lo que hace Carlos Ruiz Zafón, que yo amo, es que hay escritores malditos, es del cementerio de los libros olvidados, te habla mucho de libros, de literatura, del amor por los libros, de esos libros que te eligen a ti, que a mí me ha pasado un montón de veces, que tú no escoges el libro, que el libro te escoge a ti. Casas encantadas, casas como misteriosas, embrujadas, por así decirlo, antiguas, mansiones preciosas con secretos, bueno, todo eso. Entonces vemos cómo fue el nacimiento tan fuerte y tan... Vemos también el origen del cementerio de los libros olvidados. Y no solo eso, sino que este relato en especial que nos habla de Cervantes, del gran Cervantes, de Lope de Vega, o sea, obviamente es de la imaginación del autor, ahí hay una aclaración, pero ahí vemos otra vez a Andreas Corelli, quien fue este editor que hizo un pacto con David Martín. Entonces vamos viendo que este hombre, este ángel, este demonio, este diablo, desde tiempos inmemorables, o sea, desde mucho tiempo atrás, él estaba buscando a alguien quien escriba libros para él. Y vemos que hizo un pacto con Lope de Vega cuando era joven, vemos que hizo un pacto con Miguel de Cervantes y en la adultez para tener un libro increíble, que obviamente es del Quijote, se da a entender, aunque hay otros libros también increíbles que le dan. Este relato en particular es una joya, o sea, realmente es una joya, es del que más conecté, porque es el más largo del libro, está en la mitad, es el más largo, y vemos a Andreas Corelli, vemos a esta ambientación gótica y oscura que hace Carlos Ruiz Zafón, pero vemos que Andreas Corelli, desde tiempos inmemorables, ya hacía pactos para que escriban libros para él. Entonces hizo un pacto con Lope de Vega y lo hizo famoso en su juventud, pero Cervantes también hizo un pacto y ahí salieron sus libros, sus obras maravillosas, pero él tenía que perder a lo que más quería, que era esta mujer, y luego hizo otro pacto en el que él le prometió, Andreas Corelli le prometió que iba a volver a estar con ella. Y ahí fue cuando muere Miguel de Cervantes y no se sabe en dónde está enterrado. O sea, une el autor todo esto, une el escritor, une su vida personal, une todo esto con Andreas Corelli. O sea, es una obra maestra, es magnífico ese relato, me encantó. Y también hay otros, como por ejemplo, vamos viendo el de una niña que se prestaba, digamos, para trabajar como supliendo a la gente que querían y que perdían. O sea, ella empezó trabajando supliendo a una niña muerta, porque el padre tomaba fotografías de muertos. Entonces vamos viendo qué pasa con esta niña, quién es esta niña. Vemos también como en otro relato David Martín tiene una amiguita. Desde chiquito él empieza a contar historias, se ve como él desde pequeño empieza a narrar cuentos, historias, y también vemos algún relato que hizo en El prisionero del cielo. Entonces está muy chévere, me está gustando muchísimo y ya les iré updateando más. Hola, buenos días, ¿cómo están? Ya estamos a lunes y quería contarles que ya terminé de leer La ciudad de vapor de Carlos Ruiz Zafón. Son 11 cuentos con el sello de Carlos Ruiz Zafón, esos relatos con una bruma, con una ambientación misteriosa, esa Barcelona que tanto amamos en el cementerio de los libros olvidados. Podemos encontrar todo eso en este libro. Me encantaron esos cuentos que hacen referencia a los personajes de el cementerio de los libros olvidados, en especial al El juego del ángel, que es mi libro favorito, creo, de la saga, junto a La sombra del viento. Y hablan de David Martín, de Andreas Corelli, los inicios de David Martín, el nacimiento de David Martín. Entonces todo eso lo atesoro, lo amé. Pero hay un relato que fue mi súper favorito y es el más largo del libro. Estoy hablando de El príncipe Parsano,
que este relato es una joya. O sea, solamente por ese relato vale la pena que lean todo el libro. Obviamente este libro, si te gustan los cuentos, si te gustan las narraciones cortas, te va a encantar. Pero si eres como yo, que odia las narraciones cortas, los cuentos, a mí no me gusta nada de eso. Siempre me ha ido mal con ese tipo de libros. Pero o sea, me encantó porque soy fan de la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados. Entonces, aquí están los personajes, la atmósfera es la misma, te hace sentir como que estás otra vez en esa historia. Entonces, yo fangirleé mucho, la verdad. Y me encantó, le di 4 estrellas sobre 5. Pero me llamó muchísimo la atención este cuento que les digo, El Príncipe de Parsano, porque es muy diferente a todo lo que he leído. El autor, con su infinita sabiduría y ese don que tenía por la escritura, que es magnífico, nunca he leído a nadie que escriba como Carlos Ruiz Zafón, hizo este cuento basándose en grandes escritores como Lope de Vega, como Cervantes, y utilizando parte de los protagonistas de sus propios libros. Especialmente estamos hablando como de Andreas Corelli, que sabemos que es del diablo, que sabemos, para los que ya hemos leído la tetralogía, que es un personaje muy oscuro, que hace tratos tipo Rumpelstiltskin, ya. Tratos que tú piensas que van a funcionar de maravilla, pero siempre tiene ese lado oscuro, siempre te sale con alguna cosa que no esperabas. Y en este caso vemos a Cervantes, que él quería ser famoso, quería ser un gran escritor, como Lope de Vega. Y vemos que Lope de Vega está despegando, está dándolo todo. Acá vemos que Lope de Vega les está despuntando, le está yendo súper bien y Cervantes quiere ser como él. Pero se da cuenta que, o sea, le dicen, de hecho, que él no va a ser tan famoso como Lope de Vega, tan joven como lo es él, sino ya de adulto grande, digamos así. Tampoco adulto mayor, pero ya madurito. Entonces, él hace un trato con Andreas Corelli para poder ser famoso, para poder escribir, para sacar un libro que sea mundialmente conocido, que podría ser tipo El Quijote, pero no en sí es El Quijote porque nos habla de otros libros también que él escribe. Vemos que Andreas Corelli es un hombre que desde mucho tiempo atrás, incluso que el Cementerio de los Libros Olvidados o El Juego del Ángel, contrataba a alguien para que le escriba cosas que él quisiera, libros que él quería que le escriban sobre su lado oscuro y el cielo y todo este tema. Acá también encontramos amor, él se enamora de una persona, esta persona tiene un matrimonio arreglado con este artista, pero ella es tan preciosa que lo vuelve loco a él y él va a buscarla. Gracias a que Andreas Corelli le ayuda para buscarla y todo, porque él es súper buena gente y él a cambio tiene que escribir el libro. Bueno, obviamente todo esto sale mal de alguna manera y después de esto Andreas Corelli hace un nuevo trato. Un nuevo trato que me dejó sorprendida realmente porque termina en la muerte de Cervantes. Y el autor es tan genio que une esto con la vida real de Cervantes, porque Cervantes ni siquiera sabemos dónde fue enterrado. Y tiene cosas, o sea, pinceladas de la vida real de Cervantes unidas con el Cementerio de los Libros Olvidados. También en este libro vemos el inicio y cómo se creó el Cementerio de los Libros Olvidados, lo cual es un completo plus porque es algo que todos quisiéramos conocer. Es un lugar que es como que estuviera escondido en Barcelona. Yo siento como que fuera real, sé que no existe, pero siento como que estuviera ahí escondido en Barcelona y que algún día, si es que logro ir a ese lugar, puedo conocer el Cementerio de los Libros Olvidados. Obviamente no existe, pero el autor lo hace tan real y todo el mundo tiene esa intriga en la tetralogía. Y entonces aquí te dice cómo surgió el Cementerio de los Libros Olvidados. Es muy para fans. De hecho, este libro, o sea, estos relatos, Carlos Ruiz Zafón ya los había escrito algunos años antes. Algunos ya sí, algunos ya se publicaron, de hecho, en La Vanguardia, otros no. Pero él le pidió a su editor, digamos, a su grupo, a su equipo, que quería publicar estos cuentos como agradecimiento a sus fans, como haciendo honor a sus fans. Es una oda a sus fans, se podría decir. Pero de hecho, con la enfermedad de Carlos Ruiz Zafón,
y con la muerte prematura que tuvo, ya no pudo hacerlo así. Entonces se convirtió en un homenaje post-póstumo a él mismo por parte del equipo del editorial. Y es una joya, o sea, es regresar al cementerio de los libros olvidados, es regresar a esa atmósfera, a sentir todo lo que esa tetralogía nos hace sentir. O sea, es una maravilla, es precioso. Le puse 4 estrellas porque les digo, a mí no me gustan mucho los relatos porque al ser tan cortos como que no logro conectar con los personajes. Hay algunos relatos que, o sea, sí, me pasaron sin más, porque no es como que me encariñé o sentí con los personajes por ser tan cortos. Pero en este libro en particular lo amé porque obviamente yo ya conocía a los personajes, yo ya los amaba de anticipación, entonces solo me complementó y me hizo demasiado feliz, la verdad. Disfruté mucho leyéndolos, son súper cortitos, o sea, te los acabas en nada. Y voy al tercer libro de este reading blog que lo quiero empezar hoy. Tengo tantas ganas de leer este libro, o sea, desde la portada me vuelve loca. Y es Pasiones de Rosa Montero. Así que amores y desamores que han cambiado la historia. Hoy empezaré. Me encanta que tenga John Lennon y Yoko Ono aquí en la portada. Y ya más tarde les estaré contando cómo me parece el principio. O bueno, obviamente les voy a contar todo de este libro. Antes de olvidarme, no sé si voy a alargar el reading blog, porque al leer este libro me entraron unas ganas locas de leer algo más de Carlos Ruiz Zafón. Y tengo pendiente de este año, en mi lista de pendientes de mi TBR de este año, tengo que leer Marina. Pero me están entrando las ganas de leer la trilogía juvenil. Así que no sé si leeré el uno o el otro. De pronto lo hacemos para el siguiente reading blog. Pero sí que sí, este año quiero leer algo más de Zafón, porque, no sé, quiero estar ahí, quiero vivir eso, quiero sumergirme en ese mundo, en esas páginas, en el Barcelona antiguo, en la bruma, en el misterio, en todo. O sea, amo a Carlos Ruiz Zafón. Me da tanta tristeza que ya no esté aquí en este mundo y que ya no pueda sacar más libros para hacerme feliz como lo ha hecho. Y bueno, este también le tengo full ganas. Amo a Rosa Montero, pero ningún libro de Rosa Montero... No, bueno, La loca de la casa sí. Creo que es el único libro de Rosa Montero, de los bastantes que he leído, porque sí he leído varios, que tiene 5 estrellas. Siempre tengo como una relación amor-odio y siempre le doy 4 estrellas, aunque me encantan, pero siempre les doy 4. Así que ya les contaré si este es un 5 o un 4 estrellas, o un 3 o un 2, quién sabe. Oigan, acabo de empezar Pasiones de Rosa Montero y me está súper encantando. O sea, es mi tipo de libro. Habla de las pasiones, obviamente. Entonces nos explica los tipos de pasiones, nos explica... acabo de leer la introducción recién, pero nos va diciendo cómo el amor ha estado desde millones de años y cómo ha sido... pie de discordia en muchas cosas, incluso en guerras entre países, entre lugares. Ha habido guerras por el amor, ha habido perdón. Por ejemplo, nos habla de la historia de Troya, cuando Paris se enamoró de Helena y la secuestraron y ella vivió su pasión con Paris por 10 años y dice que el esposo, cuando la volvió a ver y la vio tan hermosa, que la perdonó y luego vivieron ellos súper felices y bien. Y allá quedaron los troyanos, allá quedó todo lo que hicieron, toda la guerra, todos los muertos, se olvidó y todo fue por una pasión. Nos va contando así a través de las épocas cómo fue cambiando el amor, cómo fue transformándose, los tipos de pasiones que existen. Más que todo nos dice que pasión es más como estos amores prohibidos, estos amores que trabajan mucho para estar juntos o que no les dejan estar juntos, o que son, por ejemplo, amantes, o estos amores de prohibidos tipo incesto también, como de entre primos, entre padre e hija, cosas así que se han dado y que aquí dice que son más comunes de lo que creemos. Bueno, así, y nos van poniendo ejemplos de personajes famosos. Nos habla también de ese amor verdadero, digamos, que es el de Mark Twain y de, ¿cómo se llama su esposa? Olivia. Mark Twain y su esposa Olivia, que duraron por muchos años juntos. Se casaron, vivieron como más de 32 años juntos, y cuando ella murió, él escribió un libro, le puso unas memorias y todo. Y acá dice Rosa Montero algo que es tan cierto, y es que claro,
hay montones de estos amores que duran toda la vida, de estas relaciones largas y bonitas que creemos que son perfectas y obviamente no, o sea, nada es perfecto, sino que han trabajado, es una relación bien construida, sana, que tenía, yo me imagino que era una relación que tenía muchísima comunicación, confianza, que iban superando y también tenían sus épocas de peleas, sus épocas de como aburrimiento entre ellos, monotonía y ese tipo de cosas que es normal. Y me encanta también que dice que el amor o que la persona que se enamora es como una droga. O sea, no te enamoras en sí de la persona como tal. Aunque sí, obviamente está la atracción, el gusto por esa persona, pero dice que por eso podemos terminar una relación y empezar una nueva, porque no es que nos enamoramos en sí de esa persona como tal, sino del amor, de la idea del amor, de lo que te hace sentir estar enamorado, que es como una droga. Y el otro día vi que hacían referencia, no me acuerdo a qué droga era, no me acuerdo si era la cocaína, pero decía que el estar enamorado, lo que te hace sentir estar en ese éxtasis del amor y estar todo el día volado, soñando y pensando en esa persona y feliz de la vida, es el mismo efecto que te produce la cocaína cuando estás drogado. Entonces, nada, me está súper encantando, me está reencantando este libro. Y ahora, a partir de ahora, que ya acabé la introducción, empieza a detallar las parejas. Por ejemplo, me toca los duques de Windsor, que ya sé un poco de su historia, así que ya les contaré qué tal me parece. Aunque sí, obviamente está la atracción, el gusto por esa persona, pero dice que por eso podemos terminar una relación y empezar una nueva, porque no es que nos enamoramos en sí de esa persona como tal, sino del amor, de la idea del amor, de lo que te hace sentir estar enamorado, que es como una droga. Y el otro día vi que hacían referencia, no me acuerdo a qué droga era, no me acuerdo si era la cocaína, pero decía que el estar enamorado, lo que te hace sentir estar en ese éxtasis del amor y estar todo el día volado, soñando y pensando en esa persona y feliz de la vida, es el mismo efecto que te produce la cocaína cuando estás drogado. Entonces, nada, me está súper encantando, me está reencantando este libro. Y ahora, a partir de ahora, que ya acabé la introducción, empieza a detallar las parejas. Por ejemplo, me toca los duques de Windsor, que ya sé un poco de su historia, así que ya les contaré qué tal me parece.